Muy buenas tardes de parte de BIM Expert y el Colegio de Ingenieros de Chile. Le damos la más cordial bienvenida a esta séptima jornada BIM 2021, implementando el BIM. Ya nos encontramos en nuestra tercera actividad del día. Ya tuvimos una jornada en la mañana, tuvimos también la sesión internacional que acaba de ocurrir. Y en este caso nos encontramos en la sala 2 de las sesiones paralelas, en donde presentaremos distintas demostraciones y aplicaciones de software a nivel mundial. La jornada BIM es la más reputada, abierta y democrática instancia para discutir todo lo referente a BIM en Latinoamérica, con una mirada amplia e inclusiva, convocando industria, gobierno y academia. En esta sesión, entonces, en esta sala número 2, les presentaremos demostraciones prácticas de las principales marcas de software a nivel mundial. Para esta primera presentación tenemos al señor Mario Pérez, de la empresa BIM Nexus, en donde nos presentará una demostración del software Bentley. Así que, don Mario, cuando guste, estamos ya escuchándolo. Muy bien, gracias Juan. Buenas tardes. Bueno, vamos a intentar compartir nuestra presentación. Me avisan, por favor, me avisas cuando esté visible. Ok. Ya, ahora lo vemos, Mario. Ok, vamos a ver si el PowerPoint me deja avanzar. Ya. No. Ahí se supone que debería... Ahora sí, Mario, ahora lo estamos viendo bien. Adelante. Perfecto, muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por el tiempo que nos permiten compartir con ustedes en este evento. Como creo que les adelanté esta mañana para aquellos que tuvieron oportunidad de asistir, BIM Nexus es una firma residente en Chile. Somos una consultora especializada en BIM. Mi socio Alfredo Gavilán y yo creamos esta compañía hace 4 años atrás, con la firme intención de desarrollar e implementar el BIM en Chile. Y consecuentemente con eso también tomamos la representación de Bentley Systems, empresa con la cual en particular hemos estado vinculados los últimos 25 años, parte de los cuales, o la mitad en realidad, hemos formado parte de la misma. Y en realidad siempre hemos estado vinculados al mercado de la ingeniería y la infraestructura. Hemos desarrollado servicios aquí en Chile, donde nos mudamos hace 9 años atrás, pero también en el resto de Latinoamérica, en otros países como la misma Argentina, Perú, Ecuador y Brasil, siempre relativos al software de Bentley Systems y a lo que respecta a la aplicación o implementación de la metodología BIM. Para aquellos que probablemente no sepan mucho de Bentley, Bentley es una compañía de origen norteamericano, dedicada hace más de 35 años específicamente al software para infraestructura, sin tener una limitación en términos de qué tipo de industria se dedican. Infraestructura de todo tipo, como podemos ver, infraestructura vial, infraestructura para el área de la energía, plantas nucleares, plantas de energía eléctrica, plantas petroquímicas, obviamente todo lo que es la industria minera en Chile, así como otras industrias muy particulares como el tema de telecomunicaciones o lo que es el tema de Smart Cities hoy por hoy. Eso implica una variedad de software enorme, 300 productos aproximadamente o más hoy por hoy, y eso comprende tanto software para diseño como para análisis, cálculo y simulación. Este slide de alguna manera pretende simplificar ese enorme portfolio de más de 300 productos, lo cual, como les decía, abarca distintas industrias y distintos tipos de productos. Hoy en particular voy a hablar de uno de ellos, que es vital para el BIM, o para la metodología del BIM, y que se refiere a lo que la ISO 19650 se define como CDE o Common Data Environment, o sea, el centro único de información que nuclea el BIM de nuestro proyecto. Obviamente el BIM se refiere al ciclo de vida del activo, comprendiendo la fase de ingeniería, construcción y operación. Y eso nos permite visualizar que existen al menos
tres procesos o megaprocesos que nuclean la información de cada uno de esos ciclos y van a alimentar o retroalimentar a su vez al ciclo siguiente. Con lo cual, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es analizar, cuando vamos a implementar BIM, cómo vamos a gestionar la información de nuestros proyectos, porque obviamente el BIM se refiere específicamente o prioritariamente a lo que es la información. Y como vemos en este slide, a diferencia de lo que ocurría en la línea de ejecución de proyectos que vemos en la parte superior del slide, ahora tenemos un ciclo dinámico, un ciclo enriquecido, donde aglutinamos información incluso de distinto tipo, no solamente información de diseño, sino que tenemos información de contratos, de requerimientos especiales, metodologías, presupuestos, reportes, manuales de instrucción, etc. Y eso obviamente responde a cada una de esas fases. Tenemos ingeniería y construcción en el bloque celeste, después tenemos operación y mantenimiento en el bloque verde, y en el de abajo, cuando obviamente tenemos que concientizar el tema de la actualización de su activo o bien cerrar ese activo, tendríamos más información para ir nucleando o concentrando dentro de nuestro modelo BIM. Entonces, ese CDE o ese Common Data Environment va a ser el responsable de gestionar la información a través del ciclo de vida de mis proyectos y obviamente el ciclo de vida de mi activo. Eso en Bentley se llama ProjectWise. ProjectWise es una solución que tiene más de 20 años en el mercado, con lo cual está totalmente probada, testeada y asegurada. Que justamente de lo que se ocupa es de gestionar la información, no solamente de gestionar documentos, sino gestionar la información en el ciclo de vida de ese proyecto, y que me va a permitir vincular o concentrar no solamente la información, sino conectar a todos los participantes de ese proyecto. O sea, voy a tener lo que se llama ingeniería colaborativa. Entonces, ¿qué es lo que nos va a proponer o ofrecer ProjectWise a priori? Bueno, primero que nada vamos a poder, por ejemplo, controlar la convención de nomenclatura. Y esto es uno de los temas típicos que nos enfrenta o que vemos o visualizamos normalmente en varios de nuestros clientes, donde, por ejemplo, el tema de la nomenclatura de los archivos no está regulada de ninguna manera, con lo cual los usuarios asignan el nombre que les parece o no siguen simplemente normas para los mismos. Y no tienen forma de controlar en el caso de que existieran normas para la asignación de esa nomenclatura. En el caso de ProjectWise sí voy a tener, como lo van a ver a lo largo de la presentación nuestra, todo lo que se refiere a control de estándares y normas y procedimientos van a estar gestionadas por ProjectWise, con lo cual no van a permitir alejarme de las normas o estándares que esté definiendo la compañía para la ejecución de sus proyectos. Voy a tener lo que se llama Issue Resolution, o sea que en mi flujo de trabajo a lo largo de lo que es la fase de diseño o incluso la de construcción, me voy a encontrar con cierto tipo de inconvenientes, problemas, típicos, por ejemplo, detección de interferencias, o incluso simplemente el tema de que tengamos que decidir cambiar el modelo para algún criterio. Eso se llama Issue Resolution, o sea, la gestión de un problema o una dificultad que encontramos, y lo vamos a poder manejar y tener una trazabilidad del mismo a través de lo que se llama Issue Resolution Projects. Por lo cual, en una sesión de trabajo voy a poder identificar cuál es el problema o situación que tenemos que resolver, asignar esa tarea de resolución a determinada área o persona y hacer una trazabilidad y seguimiento de cómo se evolucionó en ese problema y cómo se resolvió. Voy a tener definición de flujo de trabajo para el ciclo de vida del proyecto, con lo cual voy a tener flujos N, los que sean necesarios según mi proyecto, para las disciplinas que están involucradas en el mismo, que me van a permitir controlar justamente la evolución de la información a lo largo del proyecto. Entre otras cosas, por supuesto, voy a chequear o asignar dentro de los flujos de trabajo lo que sea los procesos de actualización de cambios. O sea, la gestión de cambio de la información. ¿Quién autoriza a alguien a hacer un cambio y por qué? Y dónde queda registrado ese cambio.
Tenemos control de acceso, vamos a definir roles y obviamente permisos y privilegios, tal como el BIM requiere que lo hagamos, con lo cual en ProjectWise vamos a tener siempre la certeza de que las personas correctas van a acceder a la información que esté definida para ellos y que no va a haber información disponible para personas que obviamente no tienen permiso o no están definidas según sus roles para acceder a ese tipo de información. O sea, la información o la sensibilidad de la información va a ser controlada desde ProjectWise. Vamos a tener una auditoría permanente de la información, o sea, cualquier cambio que ocurra en cualquiera de los archivos que nosotros estemos trabajando, no importa que sea de diseño, Word, Excel o lo que fuera, desde el minuto 1 que fue creado, va a tener una auditoría permanente automática. Con lo cual, ProjectWise nos va a permitir identificar quién accedió al archivo, cuándo y qué es lo que hizo con ese archivo. O sea que la, entre comillas, ignorancia con la que hasta ahora hemos trabajado va a desaparecer a partir de saber exactamente qué es lo que ocurre con cada uno de nuestros archivos. Vamos a tener una gestión de búsqueda avanzada, o sea, vamos a poder buscar información a través de los atributos de los archivos que tenemos dentro de ProjectWise, y esos atributos en realidad dependerán de la configuración que quiera hacer cada empresa o usuarios de ProjectWise. Con lo cual puedo buscar información de determinada disciplina, de determinado proyecto que esté a determinado nivel de avance. O incluso puedo hacer búsqueda de información en forma geoespacial. Le puedo asignar coordenadas geográficas de los archivos, cualquiera fuera, como digo, no necesaria o exclusivamente tiene que ser archivo de diseño, y hacer búsquedas por zonas geográficas, no solamente de archivos, sino de condiciones particulares, por ejemplo, de que me identifique cuáles son los archivos de determinado proyecto en determinada zona. O identificar gráficamente un análisis temático a partir de la búsqueda que haga geoespacial, en qué nivel de avance están esos proyectos o esos archivos. La gestión de búsqueda también se refiere a lo que es el contenido, ya que ProjectWise va a indexar los archivos una vez que sean ingresados al proyecto. Entonces yo puedo hacer búsquedas por ejemplo, textos dentro de los archivos, o buscar o decirle que me traiga una bomba de determinado código, y lo que va a hacer es identificar todos los archivos que tengan ese nombre dentro del mismo, sean archivos gráficos o no. Vamos a tener integración de aplicaciones con ProjectWise, con lo cual a partir de este minuto o de ese minuto, cada vez que yo ejecute una aplicación está controlada por ProjectWise, con lo cual una de las cosas que vamos a identificar es que cuando salgamos de la sesión de trabajo con esa aplicación, no vamos a hacerlo simplemente con como lo hacemos en Windows, sino que ProjectWise va a estar controlando que la salida de esa ejecución actualice la información que tenemos en el servidor central de ProjectWise. O sea, no vamos a estar guardando información por fuera. Del mismo modo que eso nos va a permitir controlar, por ejemplo, el tema de estándares referido a las aplicaciones que usamos para un proyecto en particular en una disciplina en específico. Entonces, la ejecución o el trabajo que vamos a realizar va a respetar los estándares de aplicaciones que hayamos elegido para la ejecución de ese proyecto. Vamos a hacer trabajo colaborativo, o sea, vamos a permitir que nuestro equipo de trabajo, tanto interno como externo, esté permanentemente conectado en ProjectWise y vea o pueda compartir la información en tiempo real respecto a los cambios que están ocurriendo. Por ejemplo, y lo vamos a ver en el slide siguiente, controlar el tema de la relación de los archivos de referencia. Tenemos sesión o tenemos funcionalidad de revisión de información tanto 2D como 3D, en la web, en un browser. No necesitamos ninguna aplicación desktop, ni tercera, ni un plugin. Directamente podemos hacer revisión 3D, incluyendo la metadata de los archivos gráficos. Y en el caso de los archivos 2D o PDF, que normalmente se usa para la generación de planos, tenemos también lo que se llama PDF Markup, o sea, podemos hacer markup de los PDFs sin necesidad de tener el Acrobat disponible, el Acrobat Professional. De hecho, eso también lo vamos a hacer a nivel browser. Y una cosa muy importante es que vamos a poder incluir o definir el control del cumplimiento de estándares dentro de ProjectWise. Aquí estamos obviamente definiendo la 19650, que regula el uso del BIM a nivel mundial,
pero independientemente de eso, yo puedo asignarle las normas o procedimientos o estándares que sean inherentes a mi empresa, a mi proyecto o lo que fuera. Un caso típico para un ejemplo a nivel mundial, es el proyecto Crossrail en Inglaterra, que probablemente sea el proyecto más grande que se ha hecho en los últimos años, donde en ese momento en el Reino Unido todavía no existía, no estaba liberada o no estaba publicada la ISO 19650, sino la PAS 1192. Lo que hizo Crossrail es poner la norma PAS 1192 dentro de Project, con lo cual la ejecución de ese proyecto y los 47 equipos de trabajo que estaban asignados al proyecto estaban regulados para el cumplimiento de esa norma según Project. No lo dejaba correrse de ese estándar. Entonces, en ProjectWise Design Integration, que es la solución Enterprise de ProjectWise, vamos a ver, como resumen, vamos a ver que tenemos integración de aplicaciones, vamos a gestionar flujo de trabajo, vamos a gestionar y controlar los roles de nuestro personal. Vamos a gestionar archivos de referencia, y ese es un tema típico en lo que es ingeniería colaborativa, porque seguramente entre las distintas disciplinas van a estar trabajando coordinadamente, o debieran estarlo, a través de archivos de referencia de XREFEN en el mundo Autodesk o Reference Files en el mundo Bentley. El problema es cómo sabemos de quién somos referencia y a quién somos referencia. En el caso de ProjectWise, este análisis lo hace en forma automática ProjectWise, con lo cual en todo momento yo puedo saber justamente si voy a cambiar mi archivo o modificar mi archivo, a quién voy a estar afectando o quién me va a estar afectando a mí. Puedo hacer justamente un análisis de impacto de cambio. Y, por ejemplo, incluirlo dentro de un workflow para que a partir de ese análisis yo le comunique a las personas que tengo que avisarle por mis eventuales cambios en el modelo. Tengo, como decía antes, gestión de estándares de diseño. Voy a poder incluir el ProjectWise y controlar que se cumplan esos estándares. Los estándares incluso pueden ser de procedimientos muy puntuales y específicos, como por ejemplo decir, si voy a hacer en una sesión de flujo de trabajo un cambio de estatus de un archivo que está en diseño a revisión, que le ponga ciertas condiciones de cumplimiento para que pueda hacer ese cambio de estado. Puedo, como les decía antes, también gestionar y definir cuáles son las aplicaciones de estándar a nivel estándar que se van a usar en el proyecto en determinada disciplina, y esto tiene que ver con el hecho de que es muy difícil, si no tenemos una solución como ProjectWise, controlar con qué aplicación o con qué versión de aplicación se está trabajando dentro de un proyecto o una disciplina. En general los usuarios tratan de o tienden a usar lo que conocen o lo que les resulta más amigable, y no necesariamente eso significa que sea productivo dentro de un proyecto, porque obviamente en un equipo colaborativo puede generar problemas de interoperabilidad o de incompatibilidad. Entonces en ProjectWise vamos a poder decir que para determinada disciplina, determinado proyecto, se va a usar tal aplicación de tal versión, independientemente de que ese usuario en su computador pueda tener todas las versiones de ese mismo software. Concretamente ProjectWise no lo va a dejar ejecutar más que esa aplicación en esa versión para esa tarea dentro de ese proyecto. Eso también permite evitar de que haya usuarios utilizando herramientas costosas para funciones que realmente no necesitan, como por ejemplo el tema de revisión de archivos. Y muchas veces usan herramientas de diseño para hacer revisión, cuando por un lado la herramienta de diseño es mucho más costosa y por otro lado no debería usar, de acuerdo a la norma del BIM, no debería usar herramientas que pueden modificar datos para revisar archivos. Entonces, en ProjectWise puede también permitir o asignar que cierto tipo de tareas solamente se pueden hacer con software de menor costo, de software específico para eso. Tenemos generación de iModels y PDFs también, o sea, tenemos un motor que genera PDFs en forma automática. Yo puedo definirle a ProjectWise que haga una búsqueda y guardar esa búsqueda y decirle que la ejecute de repente, no sé, todos los días, y que emita planos en forma automática de esa búsqueda, como consecuencia de los archivos que encontró en esa búsqueda. Eso se llama iModel Composition Server y genera, como le digo, PDFs automáticos, tanto 2D como 3D. Y iModels es un formato abierto, creado por Bentley hace más de 10 años atrás, que tiende a resolver el problema
justamente de integrar información de distintos formatos, de distintos proveedores del software, incluso saltando la valla de lo que el IFC no nos permite documentar. Issue Resolution, como ya les decía, lo mismo que el tema de los RFI o pedidos de información, vamos a poder crearlo dentro de ProjectWise y tener una trazabilidad de cumplimiento de lo mismo. La gestión de aprobación de cambios, como les comentaba al principio o antes. Tenemos gestión de búsquedas y transmitals, o sea, envíos y recepción de información, cosa que hasta ahora también se hace de una manera bastante primitiva, si se puede decir, o bien manual, o bien controlada por algunas aplicaciones que no están definidas para eso, como pueden ser un Excel. En ProjectWise vamos a poder definir procedimientos de envío de información y rastreo de esa información y cumplimiento del envío de esa información y la recepción por parte de los destinatarios. Lo cual le voy a poner fechas de cumplimiento para que reconozcan que recibieron la información, fechas de cumplimiento de que aceptaron o rechazaron esa información, e incluso esas mismas acciones de transmitals y submittal, que es el proceso inverso, incluir funciones de issue resolution, por ejemplo. Tenemos gestión y generación, obviamente, de formularios. O sea, puedo requerir, por ejemplo, formularios para gestión en obra, en una fase de construcción, para cumplimiento de determinados temas. Bueno, puedo crear los formularios dentro de ProjectWise y luego usar esos mismos formularios para el chequeo del cumplimiento que menciono y tener una trazabilidad de ese cumplimiento. Como por ejemplo las normas de seguridad que tienen que cumplir el personal que entre en una obra. Tenemos auditoría de la información, como les decía antes, o sea, siempre voy a estar informado de qué es lo que ocurre con la información de mi proyecto, y tenemos un tablero de rendimiento, un dashboard, que nos va a permitir saber en todo momento cuál es la performance que está ocurriendo con mi proyecto. Entonces, ProjectWise se va a transformar en un gestor de información, como ven ahí, aunque es un poco reducida la imagen, similar al entorno de trabajo que tengo en el Explorer de Windows, para darle más familiaridad al trabajo, y eso también es consecuencia entre la asociación que existe entre Bentley Systems y Microsoft. Y voy a poder manejar cualquier tipo de archivo, independientemente que venga o no venga de una aplicación de Bentley Systems. En ese sentido, Bentley propone Open Solutions, y eso implica trabajar con otros proveedores de software. Y obviamente cualquier tipo de archivos, incluso nube de puntos. Tenemos acceso vía web, no solamente vía Explorer, que es esto que están acá, que está la implementación o el uso del software cliente en el computador personal del usuario, sino que si no tengo esa disponibilidad, puedo acceder a través de un browser en cualquier lugar, simplemente identificándome como usuario, y puedo hacer acceso a la información de la misma manera que lo haría desde mi desktop, sin necesidad de tener ningún plugin. Obviamente el acceso o los permisos que tengo están definidos por mi rol, independientemente que esté accediendo vía web o vía desktop. Esto sirve incluso no solamente desde un browser, sino también tenemos acceso desde smartphones o iPads, si es que el caso lo requiere, por ejemplo, caso típico en una obra en construcción. Como les decía, tenemos issue resolution, o sea, podemos resolver conflictos tanto en la fase de diseño, en ingeniería, como en la fase de construcción, y para eso vamos a tener una trazabilidad permanente de los issues que vaya creando, y también voy a tener una reportabilidad de todos los issues que están creados en mi proyecto y el estado de avance y de resolución de cada uno de ellos. Con lo cual el gerente de proyecto puede saber exactamente dónde tiene un cuello de botella o algo detenido en su flujo de ejecución en el proyecto a consecuencia de este tipo de problemas y detección y resolución de los mismos. Como les decía antes, tenemos el Live Model Composition Server que nos permite hacer generación automática de información para compartir, tanto el caso de los PDF, como les mencionaba antes, como de lo que se llama iModel, que como también se los mencionaba, es un formato creado por Bentley Systems, es un formato abierto, con lo cual no solamente lo usa Bentley, sino que Bentley lo ha liberado al mercado para que lo usen otros proveedores de software. De hecho, hay
algún participante del evento este de hoy justamente tiene la capacidad de generar iModels en forma automática. ¿Cuál es la ventaja del iModel? Entre otras cosas, bueno, primero que puede leer múltiples fuentes de información, independientemente que no sean de aplicación de Bentley, de otro software de diseño, integrar todo eso en un solo modelo, que sería el equivalente a un modelo federado en BIM, manteniendo la estructura de geometría y la base y la metadata asociada con cada uno de ellos. Eso lo voy a integrar en un solo archivo o eventualmente en un grupo de archivos según cuál sea mi necesidad. Y ese archivo es totalmente funcional en términos de que lo puedo usar para hacer gestión de constructibilidad en 4D, para hacer detección de interferencias, para usarlo en otro tipo de dispositivos, como teodolitos, por ejemplo, o incluso en maquinarias en obra, o también lo puedo usar como entrada para la parte de operación y mantenimiento de plantas industriales, por ejemplo. Es un archivo portable que aparte reconoce cuál es su origen, o sea, el archivo, el iModel sabe de qué formatos proviene. O sea, que mantiene la identificación de cuál es su origen. Y la otra de las ventajas que tiene el iModel es que es un archivo mucho más pequeño que los archivos de diseño originales. Incluso dentro de la misma plataforma de Bentley, un archivo, por ejemplo, creado en MicroStation, cuando lo convierto, lo genero en iModel, eso hace un archivo mucho más pequeñito. Toda esta gestión, como les decía en el caso del PDF, lo mismo ocurre en iModel. Yo puedo decirle a ProjectWise que haga una búsqueda por determinados criterios y me genere un set de archivos iModel que sea consecuencia de los archivos que encontró. Por ejemplo, esos archivos los puedo usar en mis sesiones de revisión, lo cual sería conveniente, porque se supone que en las sesiones de revisión, como digo, no deberíamos estar usando formatos nativos o editables, sino archivos que sean read-only y que me permitan eventualmente hacer markups, comentarios, generar ISO resolution, etcétera, pero no modificar el archivo original. Tenemos gestión de entregables, como les decíamos antes, entonces podemos resolver tanto la ida como el retorno de información, eso en Bentley se llama transmittals and mittals, lo mismo que el tema de los RFI y la correspondencia en general, o sea, podemos tener trazabilidad también de los mensajes entre las distintas personas que están interactuando dentro del proyecto, no solamente del envío de documentación. Esto es importante porque obviamente necesitamos tener la confirmación y la formalidad de que la información determinada para un cierto caso haya llegado a destino, ese destinatario lo haya confirmado que la recibió y por supuesto se expide al respecto. Si la acepta, no la acepta, la rechaza, por qué la rechaza o no, o incluso que la devuelva a una, eventualmente que la haya aceptado, pero que la pueda devolver no solamente con comentarios, sino con algún adjunto. Por ejemplo, si la información le llegó a alguien en obra y la persona que la recibió necesita reportar algo, puede, por ejemplo, tomar una foto de donde esté y devolver el submittals con ese adjunto. De todo esto, por supuesto, tenemos un reporte, un dashboard, que nos permite identificar cuántos transmittals tengo en ejecución, en vivo, o sea, cuáles han sido enviados, cuántos han sido aceptados o rechazados o no cumplidos, o sea, que no han tenido respuesta todavía. Y por supuesto vamos a saber quiénes son de esos destinatarios que están cumpliendo o no cumpliendo. Este es un tema crítico en la parte de gestión de proyectos, porque por supuesto es uno de los cuellos de botella también que tenemos. Tenemos lo que se llama Insight, que como decíamos antes, es reportabilidad de nuestro proyecto, con lo cual esto también lo lee en forma automática ProjectWise desde la base de datos del mismo ProjectWise, con lo cual es importante referir que aquí en ProjectWise no necesitamos estar programando ni creando ningún mega desarrollo para utilizar las funcionalidades estándar de la aplicación, sino que en realidad están disponibles para el usuario administrador, el super user, y lo único que tiene que configurar es qué es lo que quiere reportar. En este caso, simplemente tenemos que definir, bueno, si vamos a reportar o chequear o queremos estar visualizando el avance de información de las distintas disciplinas, por ejemplo, ver quiénes son los que tienen función de aprobación, quiénes son los diseñadores, cuál es la tendencia de aprobación de archivos o de rechazos, y tener distintas gráficas que nos permiten chequear en vivo cuál es la performance que está teniendo nuestro proyecto. Y ver si están, por ejemplo, en cumplimiento de los
pautas de avance o no. Luego tenemos integración con el mundo Microsoft. O sea, y esto también, como les decía antes, Bentley y Microsoft tienen una alianza estratégica. Y una de las consecuencias de eso no solamente es el entorno de trabajo del Explorer, sino la integración tanto con el Office 365 como con el Teams. De hecho, puedo estar trabajando en Teams y tener acceso a la plataforma de ProUI dentro del mismo. Con lo cual, aquellos que, como suele ocurrir, trabajamos todos los días con el entorno de Microsoft, tenemos la tranquilidad de saber que vamos a poder seguir trabajando con ese entorno y con esas aplicaciones sin sufrir un mega impacto en nuestra forma de trabajar o nuestra costumbre de trabajar. Para finalizar, Project es una solución en la nube, con lo cual está preparada para soportar las necesidades actuales que enfrentamos en la pandemia, o sea, trabajo remoto, trabajo hogareño. La solución en la nube permite que toda la infraestructura necesaria, tanto de software como de hardware, sea responsabilidad de Bentley, no del usuario. No necesita el usuario comprarse ninguna implementación de hardware o sistema o software de base, como una base de datos propiamente dicha dentro de su infraestructura. No tiene tampoco que preocuparse respecto al espacio físico porque la disponibilidad de ProjectWise en la nube es ilimitada, o sea, no tiene ninguna restricción ni cargo específico por la cantidad de terabytes que consuman. Y lo otro que es muy importante, y viene a colación de una pregunta que el otro día recibí de un cliente, es cuánto afecta o no al tema de la comunicación vía Internet en respecto a la latencia, pero aparte por el hecho de que complique mi gestión de trabajo cotidiana. Para eso tienen algo que mencionan aquí abajo, este slide, que se llama DFT, Delta File Transfer, y eso básicamente refiere que el archivo entero, el que esté trabajando, viaja entero una única vez a través de la Internet. A partir del momento que bajó y que yo empecé a trabajar con ese archivo, lo único que genera traslado de información desde mi computadora hasta la nube donde está el servidor de Bentley, de ProjectWise, es el bit o los bits de cambio del archivo que haya estado editando. Con lo cual, mi archivo entero, mi archivo de diseño, puede ser que tenga 3 gigas, pero mi sesión de trabajo solamente modificó 400K. Lo único que va a estar viajando son esos 400K. Y como yo en realidad también puedo trabajar en modo desconectado, o sea, puedo traer el archivo que tengo en el servidor de ProjectWise a mi máquina y desengancharme de ProjectWise y estar trabajando localmente. Y solamente conectarme cuando sea necesario que yo actualice el servidor para que los otros miembros del proyecto vean esos cambios, o porque simplemente terminé de trabajar y liberé mi archivo. En toda esa interacción lo único que está cambiando, como les digo, es solamente la parte de la modificación de los archivos. Esto es una síntesis, obviamente, de Project, es un tema mucho más amplio, y seguramente en el lapso del año, cuando avancemos en las clases que mencionaba Dani esta mañana, podremos ampliar un poquito más el tema, o eventualmente si ustedes tienen interés en ver o tener más información respecto a ProjectWise, o incluso algunas de las herramientas que menciono, como el caso de los iModels, bueno, aquí estamos en Chile disponibles para atenderlos. Con esto termino mi presentación de esta tarde. Muchas gracias, don Mario, por su presentación, por la extensa explicación que nos dio sobre la plataforma de Bentley. De seguro va a ser muy importante y muy interesante para muchas personas de los asistentes. Así que le damos las gracias, don Mario, por su presentación. Que tenga buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes y éxito en el evento. Excelente. Le damos el pase a José Tomás Díez, que está en la sesión. José Tomás, me comenta si es que... Sí, Juan, te escucho. Ok. ¿Tú me escuchas bien? ¿Te escuchamos bien? No te vemos todavía, pero te escuchamos. Sí. Ahora sí. Ahora sí. José Tomás, todo ¿Cómo tuyo estás, Juan? el Muchas espacio. gracias. Así que adelante nomás con tu presentación. Ya. Muchas gracias, Mario, también por tu presentación. Y gracias a BIM Expert y el Colegio de Ingenieros por la invitación.
Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, me presento. Déjame. Soy José Tomás Díez. Soy el Technical Support Specialist de Graphisoft One. Y bueno, ahí está mi contacto por si después a usted le interesa contactarme, hacerme más preguntas, etcétera, si el tiempo no nos diese. Bueno, yo voy a presentar un poco de lo que es ArchiCAD. Voy a segregar mi presentación un poco en tres partes, que es presentar el equipo de Graphisoft One, lo que es Graphisoft y lo que es OpenBeam, y cómo ArchiCAD está muy ligado a lo que es el OpenBeam. En primera instancia, voy a presentar el equipo. Este es nuestro equipo, César Asensio, que es el gerente general de Graphisoft One, con vasta experiencia en todo lo que es la metodología BIM, el consultor BIM, María José y Constanza, que son las que están a cargo de todo lo que es venta, licenciamiento, etc. Y estoy yo ahí como soporte técnico. Y adicional a eso, como equipo externo, tenemos todo lo que es Professional Services de Graphisoft Latam, que es Patricio Zapata y Rubén Soto, que son los consultores, y que ellos nos asisten de manera externa en todas las necesidades que hayan, ya sea de implementación o técnicas del software. Bueno, les presento un poco lo que es Graphisoft. Graphisoft es una empresa pionera en todo lo que es BIM. Empezó hace más de 30 años en Hungría, durante una necesidad de un proyecto público, y desde ahí se ha consolidado como herramienta BIM, y partiendo un poco impulsando también lo que es el OpenBeam desde hace muchos años. Siempre se desligó de todo lo que era CAD para generar este cambio de paradigma en la industria. El año 2006 lo compró la empresa Nemetschek, que es una empresa de origen alemán, es un holding, y que contiene muchas empresas que están todas ligadas a la industria AEC, que es la industria de ingeniería, construcción y arquitectura. Y desde su inicio siempre su filosofía ha sido apuntar a lo que es el OpenBeam. No sé si muchos aquí conocen el concepto OpenBeam, pero se los voy a explicar en palabras breves. Finalmente el OpenBeam apunta un poco a la democratización del mercado de las herramientas, por así decirlo, que finalmente podamos trabajar con aquellos que nos pueden ofrecer el mejor servicio independiente de la herramienta que estén usando, no ligarnos exclusivamente a un desarrollador. Bueno, en ese sentido voy a intentar centrar mi presentación hacia eso, pero antes voy a hablar del ecosistema Graphisoft. El ecosistema Graphisoft se compone de tres grandes pilares. Uno que es ArchiCAD, que es la herramienta de autoría o de modelamiento BIM, tanto para ingeniería como arquitectura. Luego tenemos BIM Cloud, que es toda la herramienta de colaboración y que está en la nube, donde nos permite colaborar con los distintos agentes que están participando en un proyecto, ya sea ingenieros, ya sean consultores externos, el mismo cliente, los arquitectos, etc. Y podemos crear un proyecto centralizado que está en la nube. ¿Ok? Y luego tenemos BIMEX, que BIMEX es un producto que está orientado a todo lo que es BIM en obra, y la visualización del modelo, ya sea en iPads, en iPhone, en distintos dispositivos, que nos permite crear observaciones, acceder a información, etcétera, que es un poco lo más importante de todo lo que es BIM, que es la información, y la información que contienen los modelos, actuando al final como una suerte de base de datos de nuestro edificio. Bueno, voy a empezar con ArchiCAD. Un pequeño video. Voy a poner play. Finalmente, como se va viendo en el video, ArchiCAD es el software con el que nace todo lo que es Graphisoft, el desarrollo de Graphisoft. Los otros productos empezaron a nacer de manera posterior, y es todo lo que es el modelamiento. ¿Ok? Acá es donde nosotros creamos la información que vamos a exportar y con la que nos vamos a comunicar y vamos a crear
para los distintos propósitos que se requieran en el proceso BIM, que es todo el ciclo de vida del proyecto finalmente. ¿Ok? No sé si lo están visualizando bien porque como que yo lo veo un poco que va un poquito atrasado. Bueno, a modo de resumen, hablar unas poquitas palabras de ArchiCAD en sí mismo. Si ustedes pueden ver, la interfaz de ArchiCAD es súper intuitiva. Eso ha sido uno de los cores de Graphisoft en este último tiempo, de que sea súper simple de entender todo lo que vamos necesitando a medida vamos diseñando el proyecto. ¿Qué es cada cosa y para qué sirve cada herramienta? Los iconos son súper sencillos y se identifican de manera fácil para qué sirven. ¿Ok? Luego quiero hablar como los tres últimos como hitos más importantes de las implementaciones de Graphisoft desde el año 2015 al 2020, que es una que tiene que ver con el proceso de algoritmo de regeneración en segundo plano, lo que optimiza y hace que las vistas, una vez que nosotros accedamos a las vistas, ya estén cargadas en cierta forma, está constantemente, pero de manera óptima, actualizando nuestro modelo. Luego la herramienta de escaleras, que es una herramienta también súper intuitiva y que nos va sugiriendo distintas opciones de diseño de cierta forma. Y el último que fue súper relevante fue el modelo analítico estructural, que fue una implementación, porque BIM en el último tiempo, o sea, Graphisoft, perdón, en la última actualización apuntó a todo lo que es el modelo integrado, y que al final trabajemos en un equipo integrado con ya sea ingenieros de estructura, como los ingenieros ya sea de MEP, y el arquitecto. Entonces se integró el modelo analítico estructural, que nos permite visualizar dónde están los puntos de carga, etcétera, tiene hartas opciones, y exportarlos a plataformas o software de análisis de estructura, pero sin necesidad de exportar el modelo completo. ¿Ok? Bueno, esto también el modelo MEP integrado, como les explicaba. Aquí les voy a mostrar unos dos videos más para mostrarles un poco de eso. De cómo podemos trabajar de manera integrada dentro del mismo ArchiCAD, ya sea con ingenieros de MEP, de instalaciones, o con ingenieros de estructura. Luego, perdón, creo que ahora este es el modelo analítico estructural, si es que mal no recuerdo. Como ustedes van a ver, nos muestra exclusivamente los elementos estructurales, los nodos de unión, lo que son las losas, etcétera, vigas y pilares de manera sencilla para exportarse a software de análisis. Voy a adelantar. Bueno, BIM Cloud. El segundo pilar de lo que es Graphisoft. BIM Cloud es una metodología, o sea, más bien una plataforma de almacenamiento en la nube, donde nosotros podemos gestionar nuestros archivos, gestionar los documentos, gestionar los modelos, y tiene sistemas de permiso, donde todo se vincula a la nube, por así decirlo, y nosotros con la tecnología Delta, que es una tecnología exclusiva de Graphisoft, se envían simplemente los cambios que se hacen en el archivo, no se envía el archivo completo, lo que hace que el envío sea mucho más rápido y nos permite colaborar y trabajar incluso desde cualquier parte del mundo. O sea, si uno contrata, por ejemplo, BIM Cloud as a Service, nos permite trabajar desde cualquier parte del mundo a través de un VPN.
y sin necesidad de instalar siquiera nosotros una plataforma de servidor o informática, etcétera, porque todo eso lo ve Graphisoft finalmente. Tenemos las dos opciones, pero en el Beam Cloud as a Service nos permite que Graphisoft vea toda la parte técnica y nosotros nos dedicamos solo a modelar y gestionar nuestro archivo. Como muestro ahí. O sea, nosotros trabajamos desde la oficina o desde la casa y todo se envía a la nube y se recibe. Aquí, esto es un poco a lo que me refiero también de cómo podemos reservar elementos trabajando de manera colaborativa. Si ustedes se dan cuenta, el hecho de que cambie de color es porque estos elementos pasan a ser parte de un participante entre el proyecto, que en este caso es Patricio Zapata, y él es el único que tiene acceso a estos elementos. Una vez que él decida enviar estos cambios, una vez que ya los haya modificado, recién ahí la otra parte del equipo recibe los cambios y recién ahí puede modificarlos. Si Patricio no ha enviado los cambios, nadie tiene acceso a esos elementos para no tener estos problemas cruzados que muchas veces puede pasar que dos personas estén trabajando con el mismo elemento. Si en caso alguien lo necesitara, se puede solicitar. Y el último pilar es Vimex. Que Vimex es nuestra plataforma de visualización, Vim en obra, etc. Ahí. Esta plataforma nos permite también comunicarnos con el mismo modelo central. Si yo tuviese Vimex Pro, por ejemplo, yo puedo estar en obra generando observaciones y esas observaciones yo las puedo enviar al modelo central y después yo me conecto al modelo central y tengo anotadas todas las observaciones que hice en obra respecto de cómo se estaba construyendo en relación a lo que yo estaba modelando. Y aquí un poco aquí me quiero detener un poco. Quiero hablar del OpenBIM, que ha sido un poco lo que ha movilizado mucho al grupo Nemetschek y Graphisoft en el último tiempo. La metodología OpenBIM es una metodología que hoy en día está en boga porque nos permite trabajar con los agentes de mercado que mejores competencias tienen para lo que nosotros necesitamos y que muchas veces los softwares son exclusivos para una simple labor y no existe como un modelo, un software en sí mismo que sea una navaja suiza y que sirva para todo. Finalmente, si yo quiero, por ejemplo, hacer un proceso de cubicación, puede que haya un software específico para cubicación y a través del formato IFC yo me comunico con esos software, con un formato que no es el nativo, pero que nos permite comunicarnos con los distintos agentes de mercado y no limita a que tengamos que siempre estar trabajando con gente del mismo desarrollador. Eso abre el mercado, abre la competencia y democratiza en cierta forma todo el trabajo colaborativo. Como ustedes pueden ver acá, el OpenBIM es tanto IFC como BCF, que BCF es el formato de comunicación. ¿Ok? Esto es un poco lo que representa, pero pueden ser muchísimas más marcas de distintos desarrolladores que nos permite específicamente optar por quien cumple mejor con lo que nosotros necesitamos. Aquí yo saqué un par de capturas del mismo modelo que les estaba mostrando antes, donde en este caso un modelo de estructura de IFC que viene desde Tecla, que es otro software totalmente distinto de un desarrollador distinto. En ArchiCAD es súper sencillo importar y exportar IFC. Como lo tiene tan internalizado y es parte de la cultura de Nemetschek, en cierta forma se han preocupado de que la comunicación con otros software y la exportación de IFC sea sencilla. Entonces yo puedo exportar un modelo de IFC mediante sistemas de sobreescrituras o filtros gráficos. Yo puedo, en cierta forma, filtrar y decirle, quiero que me visualice si las cosas están bien clasificadas o no están bien clasificadas, para saber si el ingeniero también me envió la información de la manera que corresponde. ¿Okay? Puedo hacer comparativas de modelo, o sea, al momento de importar el IFC, que es este formato abierto que lo desarrolla Building Smart, yo puedo
ver con mi modelo, que fue el que le envié al ingeniero probablemente, si él proyectó en relación a lo que yo le envié. Si no, yo puedo ver cambios y me puedo comunicar con ellos a través del formato BCF y decirle, oye, por ejemplo, no sé, este cambio es distinto a lo que yo te sugerí, ¿por qué lo cambiaste? Y él me puede decir, por tal razón, y esto lo hace todo a través del formato BCF, que yo lo exporto y él lo importa en su software. Y ahí yo puedo aceptar o no aceptar el cambio. Como explicó Mario antes, en el BIM en general, cada uno es dueño de su modelo. Yo no tengo por qué editar el modelo del ingeniero. Yo como arquitecto me atengo a lo que es mi modelo y no me meto al modelo de otras personas. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades, etcétera, que se establecen en el plan de ejecución BIM. Entonces yo no puedo estarme metiendo al modelo y estar modificando. Entonces me comunico. ¿Y cómo me comunico? A través de BCF, o si el ingeniero ya trabaja en ArchiCAD, me puedo comunicar de manera interna a través de lo que es el Teamwork, que es todo esto del BIM Cloud. ¿Ok? Bueno, aquí esto es un poco lo que es el BCF. Yo hice una importación de un BCF que le había enviado al ingeniero y en donde me está un poco haciendo un highlight de los elementos que hubiesen cambio. Por ejemplo, acá yo los estoy seleccionando y esos son los elementos que cambiaron. Y acá, por ejemplo, ustedes pueden ver abajo, hay un mensaje y en ese mensaje él escribió por qué se hizo ese cambio, por ejemplo. Y nos permite tener una comunicación que es vital en el trabajo colaborativo que hay hoy en día, que es BIM, básicamente. ¿Ok? Bueno, esto son un poco las pestañas de cómo se internaliza lo que es el IFC en ArchiCAD. Ustedes pueden ver, tenemos traductores. Los traductores vienen algunos por defectos, son modificables, completamente modificables, pero vienen por defectos para exportar ya sea a Revit, para exportar a Tecla, para exportaciones generales o importaciones. Y eso nos permite leer y exportar realmente lo que necesitamos exportar. Porque no todos los agentes o los participantes del proyecto necesitan la misma información. Entonces, por ejemplo, si yo quiero exportar para el ingeniero de estructura, voy a exportar quizás solo los muros y cosas que sean estructurales, pero no los muebles. Pero para el ingeniero de instalaciones sí voy a necesitar quizás los layouts de los muebles, porque él quizás va a tener que ubicar dónde van las luminarias, etcétera. Entonces mi exportación y mi traductor va a ser diferente, porque la información que él requiere es diferente. Y eso nos permite también estructurar dentro del archivo toda la información de manera ordenada. Nos permite un poco, en cierta forma, limpiar y saber si es que estamos exportando todo lo que necesitamos o no, porque esto va a ir variando en función del traductor que tengamos activo. Entonces, si yo tengo activo el traductor de estructura y veo que se me están exportando objetos acá, voy a darme cuenta que hay algo erróneo. Quizá el elemento está mal clasificado, quizá algún problema puede haber. ¿Okay? Entonces, esto nos permite hacer un pequeño control de calidad antes de la exportación y leer todas las propiedades que se están exportando y si están correctas o no. ¿Ok? Esto es un poco de lo mismo, donde si yo selecciono uno del elemento de la ventana, aquí me va a aparecer perfectamente qué elemento yo estoy seleccionando y me va a entregar la información de acuerdo a ese elemento, que es la información que se va a exportar a IFC. ¿Ok? Y podemos saber si es que está correcto o no. Aquí se me dieron vuelta una diapositiva, pero ahí sí lo muestro. Y aquí un poco también de los traductores, que también, como está tan internalizado el tema de IFC, aquí nos va a decir automáticamente si el traductor, como lo tenemos configurado, está cumpliendo con lo que son los Model View Definition, que se llaman en inglés, que son los modelos de definición de vista. Entonces, saber si es que el formato de exportación y cómo estamos exportando es correcto y cumple con los estándares que se exigen, que exige Building Smart y que se exigen dependiendo del estándar que hayamos definido en el plan de ejecución BIM de manera previamente. Entonces, podemos anticiparnos a saber si es que estamos exportando algo bien o algo mal. ¿Ok? Como el estándar COVID, como el estándar de coordinación de vista en la versión 2.0, etcétera.
¿Ok? Esto es un poco lo mismo. El tema de la información, seleccionamos un elemento y luego, por ejemplo, en lo que es Vincolab, que es un visualizador, podemos ver que la información que se exporta es básicamente la misma. Entonces podemos identificar. Luego en estas mismas plataformas nosotros podemos, a través del formato IFC, como lo vamos a poder exportar directo desde ArchiCAD, y es muy sencillo, después nosotros podemos validar la información y hacer, por ejemplo, usar sistemas de vistas para saber si todos los elementos que son estructurales están clasificados como estructurales o no. Entonces, finalmente, mi punto va a que ArchiCAD y Graphisoft están siempre innovando y están siempre apuntando a la metodología OpenBIM de una forma de democratizar e internalizándolo mucho en su software sin limitarse a que todos aquellos que trabajan necesariamente tengan que trabajar en ArchiCAD. Al revés, nosotros queremos trabajar en conjunto con los que nos puedan ofrecer el mejor servicio y con el software que ellos más se sientan más cómodos, por así decirlo. Y bueno, el sistema de licenciamientos que tiene ArchiCAD es súper bueno. A largo plazo es mucho más barato. Tenemos sistemas de licencias perpetuas, que ustedes compran una licencia y es suya de por vida. Y después ustedes pueden irla renovando si quieren actualizarse. Tenemos un servicio de suscripción anual. Tenemos servicios de entrenamiento BIM, de atención de soporte técnico y atención personalizada. Eso nos permite que nosotros trabajamos con la gente y trabajamos para nuestro usuario, en cierta forma. A nosotros nos interesa que ustedes tengan una buena experiencia usando el software de ArchiCAD y al final que clientes, si a ustedes les va bien, a nosotros también nos va a ir mejor. Ese es como un poco nuestro legado y el legado de Graphisoft. Graphisoft siempre ha sido orientado al cliente y al usuario. Y además tiene una plataforma que se estrenó hace poco, que es la plataforma de Graphisoft Learn, que es una plataforma de aprendizaje a nivel global, con cursos en vivo, cursos que son autoguiados, programas de certificación, etcétera, que para todos los usuarios que son usuarios de ArchiCAD tienen acceso a esta plataforma y a muchos cursos de manera gratuita para que se puedan capacitar constantemente y vayan aprendiendo lo que más puedan del software. Aquí, como pueden ver, tienen distintos sistemas que sean por webinar, desarrollan ebooks también para temas más específicos, etc. Y tienen un programa de BIM Manager. No sé si, cómo estamos de tiempo, a ver si es que podemos hablar un poco más, si estamos justos, ¿no? Estamos bien, José Tomás. Muchas gracias por tu presentación. Me gustaría ver si hay alguna pregunta. Ya podríamos ver si quedan preguntas. Si no, sería todo. Sí, Muy buena no sé presentación. si me apuré mucho, quizás, no sé. No, estamos bien de tiempo. Genial. Si hubiera alguna pregunta en este momento, podríamos revisarla. Si no, ya vamos pasando al siguiente expositor. Ya, me parece que está todo claro. Ya, pues, muchas gracias. Así que gracias, José Tomás. Súper buena presentación. Ya, que les vaya muy bien. Chao. Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con nuestra séptima jornada BIM. En esta ocasión ya tenemos en pantalla a don Lautaro, que nos acompañó en la mañana, y se nos suma ahora también Josh. Así que los dejamos a ambos, que son de la empresa Enscape. Nos van a mostrar cómo funciona este software. Así que adelante, Lautaro. Buenas tardes a todos. Solamente quería mencionar que mi colega Josh va a presentar en inglés un proyecto BIM, así que espero que estén de acuerdo con esto. Y por favor, siéntanse libres de realizar sus preguntas en el chat, que yo voy a estar leyendo y respondiendo las mismas. Así que bueno, espero que disfruten de la presentación. Josh, go for it. Thank you, Lataro. All right, let me share my screen here. All right, can you guys see my screen okay? Lataro, you see my screen okay? All right. Yes. So thank you for having us. So like Lataro mentioned earlier, Enscape, it's a plugin for SketchUp, ArchiCAD, Rhino, Vectorworks, and obviously Revit. So it's one installer for 5 different programs. So since it's a plugin, it'll sit on top of your ribbon up here in Enscape.
So the way to launch Enscape to get the model from Revit into Enscape is by hitting the start button right here. You do have to launch it from a 3D view. So this will show any 3D view that is being taken from Revit. So to launch Enscape, I'm going to do is simply hit the start button here. And while we're waiting, this model was kindly provided to us by Danny himself. So we're gonna show some cool stuff with it. And then from there, we'll jump into another model that has some more mechanical, electrical, and plumbing fixtures in there as well. So while this is loading up, it's loading up on my other screen here. So please keep in mind this splash screen that you're seeing right here is completely customizable. We'll get into what this means later when I'm talking about customizable and what the first thing the customer will see when we talk about some of the different ways to view Enscape here. So we have one chat here real quick. Oh, Taro's on it. All right. So right away, we can see Enscape popped us up right where we launched our 3D view from. I actually got launched in an orthographic mode here. So right away, we can see we have our help menu right here. So this is going to tell us how we can navigate around Enscape. So if we are familiar playing computer games using the W, A, S, and D keys, this is how we're going to move front, back, left, and right. And we're going to use our left mouse click to basically control our head on how we're looking. So again, this help menu is going to stay up the whole time. We can close this if we want, or we can hit H on our keyboard to bring it back up here. A couple of different other things that we can do is change the time of day by holding down Shift and right mouse click and just scrubbing my mouse left and right. I can change all different times of day. Another really useful tooltip is we have the toolbar down here, and we also have a couple really useful links to get to our knowledge base for lots of really good source of information, and also our form. Our form is a very, very great place to get a lot of knowledge from all different types of industries for SketchUp, ArchiCAD, Rhino, Vectorworks as well. And it's also a great way to share some of your work. So definitely encourage it, check it out. It's a great resource. So the big benefit of Enscape is having a real-time view into your BIM model. So what I mean by that is, let's split screen here. So typically how you would work is when using Enscape, you would have Revit open on one window or your design application open on one window, and then you'd have Enscape open on another window. So the real power is being able to do real-time model changes. So whatever changes I'm making to my Revit model here, for instance, is going to be instantly shown in Enscape. So let's just quickly change the height of this. So here, let me navigate around. So keep in mind, if it's running a little slow, that's just the transmit going on. It's running perfectly smooth on my machine here. So let me just change the height of this real quick. So if I just take this and pull this down real quick. Okay. We're gonna let this change real quick. Let it send the information back to Enscape. And it's instantaneous, real-time model changes. This goes for anything we're doing in the scene with textures, adding, deleting geometry. So again, if I wanted to, I could delete this. And again, the change would be instantly reflected over in Enscape. Here we go. It's taking effect. And boom, instantaneously deleted. Another really powerful feature is the ability to utilize section boxes when we're viewing models. So I can toggle section box here. We go to the top view to get a really nice section view that we want. I'll let this load back up here quick. And I can drag my section box. Say, go down here.
there we go. There's our section box. There's our section cut model. So very, very helpful way to start viewing our model. So now again, I could turn that off. A couple of features that we're going to look at today while this is changing. We're going to look at the collaboration tab. We're going to look at the BIM feature, the BIM mode. And we're going to look at how to create a view. We're going to look at a couple different ways on how to view our model versus an executable file, QR codes, and we're going to talk about virtual reality. So over here, the first one that we're going to look at once this loads back up is we're going to look at the BIM mode. So what the BIM mode is going to do, this is essentially going to enable us to view any BIM information straight from Revit. So I'll be able to click on anything within the scene and pull up the BIM properties, just like I would have from the project browser or from the properties browser of our model. So to do that, I'm going to either click on that or hit B on my keyboard. So I'm just going to, so I'm going to hit B on my keyboard, and now this enables BIM mode. So whatever I'm clicking on within the model, again, it's pulling all that BIM information straight from our properties. So if I were to click on a certain spot of the model, again, all the BIM properties would be showed up over here. Very helpful feature to know when navigating around Enscape and viewing our model. The next up is the collaboration tab. So this collaboration tab is very, very handy for when we're viewing our model. And if we see an issue like clash detection or something, if we see two parts interacting, the next model I'll show you guys, we actually have an issue set up where we have an MEP, a ductwork clashing with the light fixture. So I'll look at how to create an issue and walk us through that process as well. But this is where you would do that. A couple different ways we have to view our model is we have take a screenshot or we have batch rendering. So take a screenshot is essentially the same as taking a render. Enscape is by far one of the fastest rendering engines out there, and it's probably going to give us one of the fastest quality renders. So I would simply hit take screenshot here, and for batch rendering, that would imply that if I have multiple views set up, I could batch render all of them, one right after another. So I don't have to sit there, go back, take screenshot. I can batch render all of them at once, one right after another. Another very powerful feature that we have to view our model is the ability of 360 panoramas. We have the ability to, let me pull up our Enscape tab over here real quick. So with the panorama, this is very, very handy to send a quick view to our client. We have a couple different ways to do it. We can do that through a QR code where we could generate that from the view, from the panorama we took, or we have the option to have it linked to a web address, which I will put in the chat. So here, I'll put a link to this in the chat. And this is exactly what you would see on your mobile browser. So I just put a link to that in the chat. And essentially what that is going to show us is this right here. So I just start at whatever view I want. I hit generate 360 panorama. And from here, this is what I would be getting on my mobile device. Or if I didn't want to have it on my mobile device, I could have it tied to my web page. So now I can embed this on my web page. So now customers can go to our website and enter and spin around certain views if we want them to. And again, we can show them whatever we want because whatever Enscape is showing is derived from whatever in Revit. So that's one way how to show our clients our models. Another way is through what we call executable files. So we have two ways on how to do that. We have an executable standalone, which is essentially how we're navigating around the model, changing the time of day, freely being able to walk around and explore our model. We can give that to our customers. We can give our customers that ability by using the export exe standalone. I could bundle all this up. It's a exe file that I sent to them. They double click on this file, and then they're able to navigate around, change the time of day, and see and freely walk around the model. Very, very, very powerful feature. Or we could send that to them as a web version. So the web version will look like this. I will also put a link to this in the chat. So the web version will look like this. So instead of navigating around with the WASD keys, I'm going to navigate around using the arrows down here. So I can
move forward. I'm pushing W on, or pushing the forward arrow to move around. And again, this is how I can navigate around my model without, I don't need Revit, Enscape, or anything else installed on my machine. I can navigate around this. Same goes for the executable file as well. Inside the web standalone as well, I do have the option to go to perspective mode, 2-point perspective, or I can view the model as an orthographic mode. If I hold down right mouse click too, I can also rotate around the model. So that's a couple different ways we can view our model. Another way we can do this is by going into virtual reality. Enscape is by far one of the easiest real-time rendering engines out there to get a model into VR, and with the best quality as well. So I would simply hit just enable VR. I would put on my VR headset, and this is a very, very powerful way to explore your model and experience it at a one-to-one scale. This is something we can't do or experience just by looking at floor plans or by a set of drawings. This is, once you put a customer into VR for the first time, they are going to experience their model like never before. Now they'll be able to get the real sense of how their building is going to feel, how their space is going to feel. Now they can make changes, and you can see what they're seeing, because once you're in VR, you're able to see what they're seeing through their eyes. So if they're pointing at a wall saying, I want that to move 6 feet to the right or anything like that, I would simply go change that in Revit, and it would instantaneously update for them in the VR headset. Project reviews are now much easier this way as well, because now you can sit with the customer, you can be sitting there making changes as they're coming up on the fly inside of Enscape. And now, the last thing we're going to look at with this model before we jump into our other model is how to create views. A lot of times trying to create a good view or try to get that right view can kind of be hard or time consuming in Revit. So we have a way to do that with inside Enscape here. So in our view management tab, I can get to the shot I want. So let's say I want to start from this view right here. So I'm going to hit this create view button right here. I'm going to call it what I want. We'll just leave it Enscape 3D. I'll just delete that. I'm going to hit create view. And what that is going to do, it is going to save that view over my Revit project. So now I can sit here and launch from that view. So again, shows up exactly. I can close that as well. Another feature that we have since we're working in Revit is we have the ability to not only take a screenshot, take a render, but we can also render that into our document. So that'll show up in our renderings tab as well. By utilizing this button, then it'll show up in our renderings project here. Okay. We looked at this project. Let's jump into another project that has some more mechanical, electrical, and structural information in it. So let me close Enscape here. We'll jump into this model. So with this model, we can see here, we have a little bit more information. Again, we have our structural, we have some floors, we have some topo, and we also have some mechanical MEP. So again, I have a bunch of 3D views here. So I'm just going to start from this one. So I'm going to hit start. Now I'll show you guys, when we were talking about that executable file, this is where that splash screen that I mentioned earlier, when we give our customers the exe file, this will be the first thing that they see. So we have the option to change that. So for more marketing purposes, if we really want to wow the client, we can do a really nice render out of Enscape, and we could set that as a splash screen. So when the customer opens up that executable file for the very first time, they'll see a really nice image of what their model is going to look like. So it's a good way to, it's good for some marketing purposes. So here we go. So again, I'm going to use the W key to move forward. I'm holding down shift to kind of move myself a little bit faster. But we can see here, this is a great way to view our model for all different disciplines. We have our structural, we have some MEP, we have some electrical in here. Now this is where I can hit BIM mode to really pull up the information about that model. So if I want to know what type of HVAC unit this is,
again, I can click on it and it'll pull up all the information about that HVAC unit or this light fixture or this element right here. So again, I can pull up all that. I could walk over here, or what type of beam is this? Again, all that information is being translated over to Enscape because it's directly tied to Revit. We talked about the collaborative annotations. So let's go over here. Look at that. We have some light fixtures clashing with my ductwork right here. So what I can do now is I can create an annotation here. So over in our annotations, collaborative annotations tab, I can hit collaborative annotation. I can hit create issue. So what this is going to do, it's going to mark this issue and it's going to take a screenshot of this right here. So I'm going to hit create issue. It's going to quickly do a render of this. I'm going to say move light fixtures over, we'll say 3 feet. I'm going to say please, because I'll be nice about it. I'll say please, and I'll hit create. And then to show you guys what this looks like, so it's going to create a little marker right where I set up that issue. So, and then I can click inside of here to see exactly what I was seeing. This is very helpful. So now I can say, I can get it out of here. So now what I can do, I can share these. So I can export this as a BCF file. So now I can pass this off to my coworker, or in this case, I can pass it off to our mechanical designer, and he can load up these BCF files and he'll see all the issues that I marked. He'll be able to go change it in Revit. And then once the change has happened, or if I can change it myself, I can just go over to Revit. I can change it myself in an auto update. And then from here, I can mark the state as done, in progress, or I can hit it as removed. Or if we're using BIMTrack, we have the option to link to a BIMTrack project, and all these issues will be synced up to our BIMTrack project. Another really powerful thing about Enscape is the ability to toggle on different parts of our model. So if I wanted to see what our model looked like with everything on, instead of just the structural or the electrical, I can select everything and turn that all on. I can hit apply. I'll hit OK. No, I don't want to save this project. So we can see what our model is going to be looking like now, and that's going to fully show up in Enscape now. All right. So now we can see in here, I have some desk furniture. I have some cabinets. I even have some people. These all come with our asset library. Bye-bye. So what these can do is these can really help further sell the realism of the model. So by utilizing our custom assets and our asset library, we can sit here and drag and drop assets into our scene. So this loaded up here. So if I wanted to add some vehicles to the parking lot, I can do that as well. So I can take this vehicle right here. And again, I can start placing these all over our model. This goes for people, vegetation, trees. You know, we have about 2,500 assets in our library as well. So we can see what these vehicles look like. Now, if I want to take a render of that, I would simply hit this take screenshot button right here, and we'll see how fast the rendering actually is. So I can hit save, and we'll watch how fast this goes. And boom, it's done. That's our render. I will go over to our pictures, and we can see there's our render right there. And again, Enscape is by far one of the fastest rendering engines out there. And again, it's real-time model feedback. So whatever I'm changing in the Revit model, and this goes for same thing for SketchUp, ArchiCAD, Rhino, and Vectorworks as well. Any model change is going to be reflected instantly. All right.
Is there any questions? Si tienen preguntas, por favor, siéntanse libres de escribirlas en el chat. O también pueden hablar por el micrófono y con gusto responderemos a sus preguntas. Por otro lado, en el chat voy a dejar un correo electrónico para que puedan escribirnos y escribirnos sus preguntas, así como también el enlace para poder descargar la versión de prueba de Enscape. If you guys are curious as well about try it on Enscape, we do have the option to do a 14-day trial here on our website, enscape3d.com, trial-14-day trial. So definitely feel free to give that a try. Reach out to us too if you have more questions. You're welcome. Bien, Lautaro, me parece que no hay preguntas, así que le damos las gracias a Lautaro, a George, por su presentación. Muchas gracias. Vamos a continuar, así que gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad, fue un placer y bueno, que termine muy bien la jornada. Y bueno, esperamos con sus preguntas y consultas y espero puedan probar el programa. Excelente. Muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias, George. Thank you. Esta fue la presentación de Enscape en esta 7ª jornada BIM, así que vamos a seguir con nuestro programa. A continuación, vamos a recibir a el señor Leonardo Roa, que me parece que ya está en la sesión. Así que, Leonardo, te vemos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Carabobo, Venezuela, concursante del Magister BIM, consultor de Tecla en Construsoft Latinoamérica. Así que nos vamos a quedar con Leonardo. Leonardo, todo tuyo el espacio para que nos puedas compartir sobre esta interesante plataforma. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Y por favor, confírmame cuando la veas. Ya estamos viendo tu pantalla, así que adelante. Perfecto. Nomás. Muy bien. Muchísimas gracias por la presentación. En nombre de Construsoft Latinoamérica, les agradecemos por la invitación y el día de hoy vamos a estar conversando un poco acerca de lo que es la optimización del flujo de trabajo para ingenierías, ¿no? Utilizando soluciones BIM de Trimble, específicamente para el área de hormigón. Dile, Susan. Bien, nosotros como empresa tenemos 14 oficinas alrededor del mundo y una presencia en más de 30 países de Europa y Latinoamérica para el segmento de Latinoamérica. Específicamente estamos en Bogotá, en Lima y en Santiago. Atendemos todos los clientes del segmento acero hormigón y tenemos en los últimos tiempos un fortalecimiento muy particular en el área de formaciones o de implementaciones también de la herramienta. Particularmente esto puede interesar a muchos de los presentes. Ya existe el campus Construsoft, donde hay acceso a una gran cantidad de cursos online. Y seguramente si alguna persona de los presentes ha escuchado acerca del programa, puede que les hayan comentado, el programa es muy caro, un curso te va a costar el ojo de la cara. No. Ustedes pueden accesar a estas soluciones, a estos cursos, por unos precios bastante accesibles, muy recomendado para estos profesionales independientes que quieren mejorar su funcionamiento, mejorar su desempeño en herramientas como esta y, por supuesto, en adquirir estos conocimientos. Lo que ven en pantalla es solamente algunas de las soluciones que se ofrecen. En todas las demás herramientas que ven de la casa, por supuesto, hay un espacio de formación mediante una plataforma muy didáctica, con prácticas y con un soporte a nivel de lo que es las consultas que pueden hacer durante su proceso de formación. Algunas de las herramientas de la casa son el software
Tecla para modelado estructural, el software Structural Designer para el cálculo de estructuras, para los que ya en algún momento de alguna forma conocen Tecla, es el Tecla que calcula, por así decirlo, y el Trimble Connect. Vamos a hacer mención al Trimble Connect, es un Common Data Environment, un ambiente común de datos de la casa, ¿ok? Y algunas otras soluciones como Catmatic, IDEA para cálculo y Strumis. Mi compañero en la charla que dio breve al mediodía de hoy, mencionó un poquito los detalles de las otras herramientas. El día de hoy, específicamente, vamos a estar entre Tecla, y Tecla Structural Designer y el Trimble Connect. El flujo tradicional del trabajo en hormigón actualmente para las obras de ingeniería, básicamente sabemos que inicia en una oficina de cálculo, con un profesional que realiza el modelo de cálculo, lo valida y por supuesto a partir de allí viene un diseño. En algunos casos se pudiera llegar a tener un modelo. Ya es algo que se está empezando a implementar, lo que se conoce como el nivel de madurez BIM 2, BIM 1, entre el 1 y el 2, donde ya están empezando a generarse modelos. Esta documentación posteriormente va a el que se va a encargar, o la persona o la oficina que se va a encargar del detallado, y en algunos casos el modelo construible. Una forma quizá un poquito más ampliada sería con este gráfico, donde es la manera tradicional con la que se han venido haciendo los proyectos a lo largo de todos los países, no es algo de Chile solamente, a lo largo de todos los países. Viene la ingeniería, software como AutoCAD, ya en algunos casos empiezan a ver los software en 3 dimensiones, se genera un modelo, se generan productos, viene un detallado, el modelo construible, pero en esta cadena ocurren algunas pérdidas de información, o quizá no está tan claro la forma en la que se va a transferir la información. Por eso allí surgen esas dudas de parte de quien sea el detallador o la oficina que está encargada de esta sección, y vienen las pérdidas, las temidas pérdidas. A lo que justamente puede ser un proyecto ineficiente. Ya algunas empresas que han empezado a aplicar BIM y empiezan a utilizar soluciones BIM en medio de su flujo de trabajo natural, ya están empezando a utilizar modelos en 3 dimensiones, ya empiezan a incorporar como tal modelos en 3 dimensiones con cualquier software, el que sea. En este caso, muchos de nuestros clientes ya con Tecla empiezan a integrar ese puente, hacer ese puente que hay entre el diseño y el que va a fabricar. Para este caso específicamente vamos a hablar de la armadura. Lo que ven en pantalla es un testimonio de Celsa Steel Service, donde esta persona menciona que esa unión entre el fabricante y el diseñador, si se logra una cadena correcta o un puente correcto, va a haber la entrega de información se hace efectiva, y por supuesto esto como tal potencia la aplicación de BIM en un determinado proyecto. Esto lo que va a llevar es a que se tenga o se cuente con un modelo constructivo. Esto seguramente lo han escuchado en muchas oportunidades. Se habla del modelo construible, el modelo real, cómo lo vas a hacer, preconstrucción, construir antes de poner la primera piedra. Hay muchas formas de mencionarlo, pero lo importante está en la importancia que reviste un modelo constructivo correcto. Hay una cita muy importante, no me la dejo en este momento, la voy a parafrasear, pero es importante tener la información exacta para el caso específico que se requiera. Mucha información cuesta dinero. Entonces, de repente una solución que te ofrezca muchísima información te va a costar muchísimo dinero. Lo importante es que ese modelo constructivo tenga la información necesaria para lo que tú vas a fabricar, en el proceso que tú vas a actuar. Y básicamente las herramientas de Trimble apuntan a ese foco, a producir o digamos entregar a sus usuarios la herramienta exacta que requieren para un determinado proceso. Lo que vemos a la izquierda es un modelo, los modelos tradicionales, modelos conceptuales, básicos que se pueden obtener en cualquier programa. Lo que vemos a la derecha es un modelo construible elaborado con soluciones BIM que se puede hacer y se puede verificar y que se puede compartir o integrar con otras herramientas. Lo importante es que el nivel de detalle que viaja en este modelo constructivo es importante para fabricar y para poder industrializar, que es el objetivo principal
en esta experiencia y esto está relacionado con los 2 casos de éxito de referencia que les voy a mencionar en unos minutos. O mejor dicho, a continuación. El primer caso es el de Aceros Arequipa, en Perú. El cliente TSC Innovation, un cliente nuestro, Tecla, que se ubica, que está en Perú. Este cliente empezó a utilizar o a unir o a crear ese puente correcto entre el diseñador o el que modela y el que fabrica. Al crear este puente correcto usando las herramientas BIM, por supuesto, logra eficiencia. Y particularmente aquí se aplicó un criterio de integrar, por eso les hablo del puente, veanlo como ese símil. A veces pareciera, y es algo muy común en los proyectos de ingeniería, que cada quien va por su lado y entre cada lado hay un valle enorme. Y en ese valle es donde se pierde la información y donde ocurren las pérdidas de dinero. Se pierde tiempo y dinero. Este principio que se utilizó aquí es de integrar hacia adelante e integrar hacia atrás. Básicamente es poder incluir a la persona que va a hacer la fabricación del acero de refuerzo, que es uno de los rubros principales en el hormigón armado, con el diseñador. Y un diseñador que utiliza la herramienta BIM correcta. Esto apunta hacia la construcción industrializada con diseño y fabricación BIM, como lo pueden ver en la lámina. Esto, por supuesto, generó que esta empresa obtuviera muchos beneficios. Desde el punto de vista del diseñador, el diseño proviene del mismo cálculo, si está dentro de la misma oficina el calculista, se modela el hormigón y las armaduras con software BIM, para este caso con Tecla, no se dibuja en CAD. Les comento una experiencia de hace algunos meses con un colega que me comenta que un cliente determinado pensaba hacer primero los dibujos y después el modelo. Esto no es así. Esto está establecido en la metodología BIM. Se parte del modelado con partes, o se parte del modelado con elementos y después que se ha completado el modelo se generan los planos. Los planos son un subproducto. Esto es uno de los requisitos que debe cumplir un programa para hacer BIM según Eastman, que es uno de los investigadores más conocidos en el tema BIM. Entonces, esta empresa modela las armaduras, modela el hormigón en el software BIM, genera los planos. Esta eficiencia que se genera aquí con este programa le produce ahorros porque las cantidades son precisas y los datos son o se obtienen de una manera muy rápida y eficiente. Reducen el tiempo. Sabemos que en un proyecto, si se reducen las horas hombre, el proyecto es eficiente. Se puede concursar y se puede competir en el tema sobre todo del precio por la cantidad de horas que vamos a emplear para hacerlo. Desde el punto de vista del constructor, a partir de modelos, preferiblemente modelos, todavía se sigue utilizando información 2D, esto no es un secreto, pero ya se apunta a que todo sea en BIM. Entonces, este modelamiento constructivo produce ahorros de hasta un 10% en la partida estructural, sobre todo en el acero de refuerzo. Hay casos particulares en los que se pueden lograr unos ahorros impresionantes cuando se modela la cantidad que debe ir de cada elemento y específicamente el acero de refuerzo. Eso es uno de los puntos muy fuertes que tiene Tecla, una de las herramientas muy fuertes que ofrece Tecla. Y desde el punto de vista del proveedor, el que fabrica, prepara, corta y dobla el acero de refuerzo, por supuesto, obtener esta información tan precisa le permite hacer un proceso de producción eficiente y que el acero llegue sin el temido, bueno, yo le digo el temido despunte, la pérdida tan abismal que en algunos casos puede ocurrir cuando se dobla el acero de la tradicional manera a mano. Que esto seguramente todos los presentes lo han visto en muchas oportunidades. Y ojo, este ejemplo es de un cliente en Perú, pero aquí también en Chile se fabrica acero de refuerzo, se corta y se dobla en máquinas. Y Tecla produce esos archivos o produce archivos de armadura para corte y doblado, para las máquinas de corte y doblado. Entonces, esto es un fomentar la fabricación, la industrialización para que el asunto vaya más rápido y eficiente. Y aquí también se hace. Otro caso de éxito es el de la empresa Midland Steel. ¿Sí? ¿Alguien abre el micrófono? ¿Hay alguna pregunta? Ok, continúo. El caso de éxito de Midland Steel es un proveedor de acero de refuerzo de Inglaterra. Este cliente, por supuesto, también utilizó o empezó a utilizar el beneficio de las herramientas BIM como Tecla.
Este cliente apunta a la prefabricación. Estamos hablando de acero de refuerzo. Prefabricación. La prefabricación permite, por supuesto, que no ocurran todos los imprevistos que van a seguramente ocurrir cuando hacemos el trabajo en sitio. Este es el principio quizás fundamental del prefabricado. Se disminuyen, por supuesto, costos, se ahorra dinero, pero aquí particularmente en este caso de estudio, utilizar ese modelo 3D de tecla de manera efectiva. Recuérdense que una cosa es tener la información, pero utilizar la herramienta correcta. Aquí se utiliza, o se reduce, mejor dicho, el costo de la mano de obra en un 20%. Y esta eficiencia en la fijación de barras básicamente es porque lo que llega a la obra, cortado y doblado, por supuesto ya se sabe en dónde va. Y hay maneras de acceder a esa información para conocerla en el momento exacto. Este trabajo es el que justamente se puede lograr con herramientas o soluciones como las que está entregando Trimble actualmente. Fíjense particularmente esas piezas que están viendo ustedes en pantalla. Esto es de Midland, ¿ok? Imagínense esos nudos tan congestionados por allí. Ármalos en el sitio. Eso, por supuesto, la probabilidad de imprevisto se puede convertir en algo bastante doloroso. Cuando ya eso viene prearmado o preconstruido, esa prefabricación, por supuesto, la eficiencia es mayor. Se están apoyando en teclas para generar el modelo exacto constructivo y posteriormente cosas como esa base de pila que ustedes ven allí viaja hasta el sitio. Simplemente el asunto es levantarla, izarla y colocarla en el lugar que va. Ya está perfectamente armada, solamente esperando ajustes finales y el hormigón que se va a vaciar. Por supuesto, aquí la probabilidad de imprevisto se va a reducir en un porcentaje pues bastante considerable. Este caso de éxito particularmente se encuentra en la página de Tecla. Se pueden consultar, hay videos y algunas explicaciones pues un poquito más en profundidad por si alguno requiere o quisiera averiguar un poco más sobre este fabricante y esta experiencia positiva que tuvo con las herramientas de Trimble, específicamente con Tecla. ¿Cuál es la propuesta que les quiero comentar hoy en día? Básicamente, el diseñador, obviamente la oficina de cálculo, genera un modelo de cálculo. Esto es algo que obviamente es común entre los calculistas. ¿Qué pasa si ahora ese modelo de cálculo, si ese calculista no envía solamente planos, sino que envía un modelo? Por supuesto, obtener un modelo, traerlo y detallarlo puede implicar un ahorro en tiempo. Pero aquí es donde entonces este nuevo actor que se está empezando a conocer ya en Chile, es el Tecla Structural Designer, el Tecla que calcula, le va a permitir calcular la estructura, pero al ser un programa directamente de la misma casa, la transferencia de información es exacta e instantánea para que después en Tecla sea controlado todo el tema del detallamiento, la generación de los planos. Recuérdense que los planos son un subproducto. Las ubicaciones, la obtención de toda la información de valor mucho más rápido. Entonces, esto aportaría a la cadena de valor del proyecto un costo, o mejor dicho, minimizaría los costos y el impacto positivo que daría sería bastante elevado. Esto, por supuesto, con todos los productos. Fíjense que lo que está a la izquierda son los datos que maneja el Structural Design. La interfaz es un poquito parecida a la de Tecla. Posteriormente en Tecla se realizan los detallamientos y la obtención de los planos. ¿Y a dónde apunta esto? A que haya un modelo constructivo paramétrico, pero que este modelo esté conectado, que se pueda ir desde el cálculo hacia el detallamiento. Este es el puente que ya viene prácticamente prefabricado entre Tecla Structural Designer y el Tecla. Por eso allí la importancia de lo que aporta la propuesta. Entonces, es importante no solamente para el BIM contar con un modelo conceptual. El modelo conceptual es lo que ven de primero a su izquierda. Es el modelo básico. La morfología tiene sus usos, por supuesto. Para determinadas cosas sirve. Pero vuelvo a lo mismo. Hay información que para fabricar e industrializar se requiere y es muy específica y es justamente el segmento donde Tecla aporta la mejor herramienta posible y va hacia un modelo detallado y hacia un modelo construible. Ese es el valor principal de la herramienta como tal. Automatizar el flujo de la información. Esto que está acá o que observan ustedes en pantalla es proceso de industrialización del corte y doblado en acero. Para los que han estado en algún momento en obra, sabrán lo importante o el impacto que tiene tener que pasar
muchas horas y jornadas de trabajo solamente doblando. Y si algo ocurrió durante ese doblado, porque se dobla, el factor humano afecta, por supuesto. Cuando hay fallas, todos sabemos lo que puede ocurrir. Una vez que el acero se ha doblado, hay complicaciones, y una pérdida de ese tipo puede generar un impacto bastante grande en las partidas, en la parte del acero. Ahí estamos observando documentación que emite Tekla. Tekla llega a unos niveles en los que el usuario se concentra en realizar un modelado muy preciso, muy exacto, válido y verificable. Después viene el tema de la extracción de la información, y allí hay muchas herramientas que se van a entregar justamente para que el usuario pueda obtener esos planos, esos modelos de exportación y esa integración con otras herramientas. ¿Ok? La imagen que ven en pantalla, estamos todos, la mayoría debe saber lo que es el ciclo de vida de un activo. En el ciclo de vida, en la parte de diseño, fabricación, que es donde básicamente está esta Tekla, pero ya apunta ahora de cara al campo con la integración de ciertas herramientas, se crea ese ecosistema. Eso es un ecosistema ubicado en una de las fases del ciclo de vida del proyecto, o en algunas de las fases del ciclo de vida. En el diseño, en la fabricación y en el campo. Ahora, lo importante es que esa información que va del diseño a la fábrica sea exacta, fidedigna, confiable y eficiente, pero que el campo pueda consultarla, porque ese es uno de los principales problemas hoy día, que la información puede venir, pero llegan planos, llegan el papel. Sabemos todo lo que puede pasar allí cuando hay una interpretación de un plano. Por eso se habla de la lectura e interpretación de planos, pero hay el factor humano, de verdad que afecta mucho. Cuando se puede integrar toda esa cadena, los resultados pueden ser bastante y apreciablemente buenos. Básicamente queremos ofrecer con las soluciones mediciones precisas, temas para la planificación y la logística, la información para la planificación del hormigonado. Dentro de unos pocos segundos van a ver un par de videos donde se ve cómo se puede consultar la información que viene desde el modelo de Tekla, y unas cositas más que les voy a mencionar allí. El tema de los encofrados, los moldajes, también se maneja muy bien con Tekla, con macros o componentes para facilitar este proceso y, por supuesto, ubicar estas piezas que a veces son un poquito tediosas de contabilizar. La obtención de los datos de armadura. Y por último, el modelo constructivo. Poder contar con el modelo constructivo, y hago mucho hincapié acá, poder contar con el modelo constructivo tiene un valor inconmensurable, porque nos va a permitir tener la información exacta y poder prevenir los famosos imprevistos que ocurren en obra, que pueden resultar muy caros en algunas oportunidades. Ok, esto que está acá, lo voy a pasar, es un videito un poquito más rápido, lo voy a adelantar porque este particularmente es más largo. Habla de, o muestra, lo que es la gestión de vertidos en Tekla. Vamos a adelantarlo un poquitito para acá. Fíjense que yo puedo, a nivel del modelo, realizar divisiones o, digamos, segmentar, hacer las interrupciones de vertido. Pues, se puede indicar de acuerdo con los volúmenes, porque todos sabemos que al momento de vaciar, lo que se vacía o lo que se contabiliza son volúmenes. ¿Volúmenes de qué? De hormigón. Yo tengo que saber cuánto volumen voy a manejar y cómo voy a hacer el vaciado de las piezas. Pues se ofrecen herramientas bastante precisas que permiten ubicar o segmentar el orden de los vaciados. Por supuesto, gestionar este vertido de hormigón me va a ayudar a ser eficiente y evitar esa pérdida. Todos sabemos lo fatal que puede ser que llegue un camión de hormigón de 7 metros cúbicos y se usen 2 y los otros 5 no sabemos en dónde los vamos a meter. Ya eso se pagó, ya llegó. Eso no se devuelve. Entonces, tener una distribución precisa de los vaciados, por supuesto, me va a dar economía, que ahorre costos. Aquí podemos ver lo que es el modelamiento del hormigón y todo el modelamiento de moldajes. Esto es una pequeña parte. Hay moldajes de algunos fabricantes que han hecho, que se han unido a la creación de componentes con Tekla y han generado algunas aplicaciones que permiten que los usuarios puedan modelar directamente pues, este tipo de moldajes. Todo lo que es el encofrado para que posteriormente sea real lo que estamos viendo del modelo respecto de lo que va a ocurrir en la obra. Pero esto se ve muy bonito a nivel de la oficina. ¿Cómo lo traslado al campo? Recuerden la imagen de hace unos segundos atrás, el ecosistema.
¿Cómo conecto con el campo? Porque la información puede ser muy buena, pero si la información no llega a destino o al que me interesa que llegue, ves como el profesor que sabe mucho pero no sabe explicar. Es lo mismo, la información no llega. Entonces allí es donde entra en acción o entra a jugar un papel importante un ambiente común de datos, que aparte funciona como visualizador y en cierta forma administrador de datos de modelo, que es el Trimble Connect. Va mucho más allá de un simple ambiente común de datos. Fíjense que un modelo se puede administrar desde acá. La persona que va a recibir en campo no tiene tiempo de abrir un computador y tener una licencia de tecla. La persona puede sí, porque sí se puede hacer, tener una tablet en obra. Hay tablets especiales para obra y sí se puede tener. Y puede controlar todo lo que ustedes están viendo allá. Esa versión que están viendo es de computador. Sin embargo, hay una versión de tablet. Esto es básicamente las herramientas que son para administrar. Vamos a ir directamente a la de tablet. Aquí en este mismo video sale. Vamos a esperarla. Vamos a adelantarlo porque creo que está en una de estas mitades. Puede ser visto en el teléfono. Eso implica que la persona que está en campo puede accesar a la herramienta, puede observar dónde están divididos los vaciados o los vertidos, puede contabilizar, aislar. Fíjense que ahí se están aislando unos muros en específico. Puedo contabilizar hormigones en losa. Yo puedo saber qué es lo que está presente antes de que siquiera físicamente pueda llegar a estar. Entonces, la importancia que tiene esto para la gente que está en campo es enorme, porque está conectando todo el proceso constructivo a lo que originalmente viene del diseño, que ya hay, por supuesto, saber que se está trabajando de manera correcta y con la herramienta correcta en BIM, ya es una garantía. La información va a ir bien, pero la información puede ser muy buena, pero recuerden siempre la conexión al campo. Si la información no llega correctamente al campo, es trabajo de alguna manera perdido porque van a seguir en el campo con las mismas prácticas y siguen los imprevistos. Se van a minimizar, pero van a seguir existiendo. Ya para ir llegando hacia el final, fíjense que la importancia del modelo constructivo, aparte de la fabricación y la industrialización, que es hacia donde van las soluciones que ofrece Tekla, fíjense que hay beneficios adicionales. Lo que están viendo ustedes ahí a la derecha y abajo es un puente en Noruega, pero fíjense que se utiliza la realidad mixta o la realidad aumentada. Los ingenieros pueden ver el sitio o pueden enfocar el sitio y pueden ver cómo se va a fundar o cómo se va a emplazar la obra o el proyecto que ellos están haciendo con un nivel de detalle bastante impresionante. Y no solamente son las formas o el hormigón, fíjense que hasta el acero de refuerzo. Es muy importante cuando se puede revisar este tipo de información porque muchas veces imprevistos que surgen en obras son por el entorno. Cuando no se ve el entorno correctamente, por supuesto se van a presentar imprevistos. Entonces, tener todavía beneficios adicionales, y eso es algo en lo que quiero hacer mucho énfasis. Tekla les va a ofrecer la herramienta correcta para el uso correcto que requieren, pero por el mismo costo ofrecen muchas cosas adicionales. Y esto es un aditamento, poder utilizar un modelo como ese de un puente y un modelo real para utilizar una realidad aumentada y darle un uso adicional a la información. Estos son imágenes de ese proyecto. Fíjense que está la imagen del modelo constructivo contra el modelo, o mejor dicho, ya el acero emplazado y listo para hormigonar. Eso es ahí se muestra el nivel de detallamiento que se puede obtener a partir del Tekla. Y con eso vamos terminando. Queda abierto a ustedes si quieren hacer alguna consulta o alguna pregunta. Ahí pueden observar mi correo electrónico y el de mi compañero José Ignacio Avendaño, quien dio la presentación por Construsoft en horas del mediodía. De igual manera está la página web donde pueden accesar a la información que seguramente sé que les va a interesar acerca de los procesos de formación y cursos e-learning que se están manejando actualmente en el campus Construsoft. Los invito a que la miren, seguramente va a ser de su interés. Queda abierto para el ciclo de preguntas, si las hay. Muchas gracias, Leonardo. Sin duda, una muy interesante presentación. Hemos conocido en detalle ya todas las cosas y los beneficios que nos podría traer Tekla en nuestro flujo de trabajo. Así que vamos a ver si queda alguna pregunta
alguna duda con respecto a Tecla y Construsoft? Si es que alguien quiere aprovechar la instancia, en el chat tenemos al experto. Así que vamos a ver si... Pregunten, como les digo yo a los chicos en la universidad, pregunten. A veces uno no pregunta por temor, miedo, no sé. No hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Pregunten, siéntanse libres de hacerlo. ¿Qué les llamó la atención y sobre qué quieren ustedes obtener más información? Estamos justamente para ayudarles. Exacto. Bueno, Estoy viendo una pregunta allí, ¿sí? Cristian ¿Existen Bolaño nos licencias para pregunta... docentes? Ok, muy buena pregunta, Cristian. Fíjate, para el caso, yo soy docente también, pero para el caso de la licencia educacional de Tecla se obtiene de manera gratuita en la página. En el momento que ustedes van a entrar, desde Costa Rica, saludos a la gente de Costa Rica. En el momento que ustedes van a hacer algún tipo de curso, se inscriben en algún tipo de curso del campus, por supuesto tienen acceso a crear su cuenta gratuita, una cuenta gratuita educacional, pero esta cuenta gratuita educacional abarca también los procesos de enseñanza, abarca a docentes, a instructores que lo utilicen a nivel académico o universitario y por supuesto a los alumnos que son ustedes. Entonces, si en algún momento escucharon algo por allí, sáquenlo de sus cabezas, no tienen que comprar una licencia para poder ver los beneficios que tiene el programa y poder unirse o chequear todos los beneficios que pueden obtener aprendiendo un programa como Tecla o cualquiera de las soluciones de Trimble. Excelente, Leonardo. Yo voy a sumarme a la pregunta. También me surge la duda como docente Adelante. también. ¿Cuánto dura esa licencia educacional? ¿Tienes el dato a mano? Ok. La licencia educacional dura entre 3 y 4 meses. Sin embargo, para una persona que está haciendo un proceso de enseñanza continuo, puede renovarla en la misma página siempre y cuando pues mantenga ese proceso de enseñanza, por lo menos un profesor. Así que no tienen un límite, no, se me venció y ya no la puedo usar más. No, la pueden seguir ocupando, simplemente que habrá un proceso automático de renovación muy sencillo. Se les venció, entraron de nuevo al campus de Tecla y va a salir un avisito, tengo que reforzar alguna información si me la preguntan y continúa la licencia abierta para ustedes. Buenísimo, súper bueno saberlo. Vamos a ver también la pregunta de Ignacio Acuña, que nos pregunta, ¿cómo es el flujo de información en el proceso de ingeniería con Tecla? ¿Con qué se integra? Ok, esta pregunta es muy buena. Fíjense que me lleva a algo muy importante actualmente en el mundo de la ingeniería. Perdón, Leonardo, perdimos tu micrófono. Ahora sí. ¿Ahí estoy? Sí, Ok, ahora sí. perfecto. Les decía que es muy buena la pregunta porque digamos que me lleva a algo muy importante que existe en la actualidad o un concepto que se aplica a nivel de ingeniería, a nivel del BIM, que es la integración. Esto es muy, muy importante. Fíjense, en un proyecto cualquiera, vamos a hacer una similitud, un proyecto de hormigón. El proyecto se diseña, se calcula